Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres tan bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotras, Señor, estás en nosotras. Gracias porque tu presencia nunca se aleja de nosotras, Señor, a menos que nosotras así lo provoquemos, Señor. Pero gracias porque tú eres fiel a tus promesas, a tu promesa de estar siempre con nosotros. Gracias, Señor, por este día nuevo que tú nos das. Gracias por tus bendiciones recibidas. Te damos gracias por tantas cosas, Señor. De verdad, nuestro corazón está tan agradecido y no queremos comenzar el día o continuar con nuestras actividades sin darte gracias por todas las cosas buenas que tú nos has dado. Te damos tantas gracias, Señor. Y en esta mañana ponemos en tus manos este tiempo, Señor, para que seas tú, sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y a saber cómo orar, Señor, cómo conducirnos, cómo poner en práctica esto que ya hemos estado aprendiendo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, eh, mi boca, mi persona, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, para que sea tu corazón y no el mío, tus pensamientos y no los míos, Señor. Gracias por este día, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días a las que se están conectando y como les comentaba, esta mañana vamos a ver el tema de la palabra viviente de las doctrinas fundamentales que estuvimos viendo. ¿Para qué estudiamos doctrinas fundamentales? Para que ya lo habíamos comentado que es, como dice su nombre, es el fundamento en donde vamos a ir edificando nuestras vidas. Y entonces, ya que lo aprendimos, ahora necesitamos ponerlo en práctica, ¿verdad? Poner todo esto, cómo lo aplico a mi vida, cómo lo aplico a mi diario caminar, a mi diario vivir. Pues esta mañana vamos a ver rápidamente, solo vamos a tener unos 15 minutos porque vamos a tener un tiempo de oración para estar orando por esto, ¿verdad? Para que el Señor nos guíe y nos muestre cómo hacerlo. Entonces, como les digo, esta mañana vamos a ver la palabra viviente, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver en este devocional de hoy? Vamos a ver el versículo base, la introducción, la enseñanza, la aplicación práctica y vamos a hablar sobre esto. ¿Cuál va a ser nuestro versículo base de esta mañana? El versículo es: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esto es importante porque es nuestro versículo base, porque necesitamos saber quién es esta palabra viviente, ¿verdad? Y pues el mismo versículo nos dice que es Jesús. Jesús es nuestro, eh, eh, Él es la palabra viviente, Él es, no solo, hablamos que no solo era la palabra, la Biblia en escrito, sino el mismo Jesús es esa palabra en medio, entre nosotras. Y la Biblia no solo es un libro de letras, déjame acomodar esto, ok. Es la revelación de una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesús. Jesús es la palabra viviente de Dios. Él no vino solo a hablar de la vida, sino a hacer la vida. Para nosotras como mamás, esta verdad nos recuerda que no seguimos únicamente mandamientos escritos, sino que seguimos a un Salvador real que camina con nosotras cada día. Él es la palabra viviente. Jesús es una persona,
como lo vemos en el versículo, hecha carne y que habitó entre nosotros y que está entre nosotros. Bueno, habitó cuando estuvo aquí en la tierra y aún que no está ahora a través de su Espíritu Santo, habita entre nosotros, ¿verdad? Eh, ¿qué, eh, qué, qué, qué aprendemos de esto, de la palabra, de la palabra viviente? Cuando abrimos la Biblia, no solo leemos palabras, nos encontramos con la palabra de Jesús, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes que cuando leen ciertos em, eh, eh, versículos o capítulos de la Biblia, sienten como que te está hablando, alguien te está hablando y ese alguien es Jesús, es Jesús. Jesús es la palabra hecha carne. Todo lo que Dios quiso comunicarnos se hizo visible en Cristo. Jesús es el que nos da vida verdadera. Así como el alimento físico sostiene el cuerpo, la palabra viviente, o sea, Jesús, sostiene nuestro espíritu, ¿verdad? Yo creo que si no comemos en todo el día, bueno, menos que estemos guardando un ayuno, pero aún así, pues nos sentimos débiles, nos sentimos como que, ay, ya que se acabe el día o que pase, y entonces cuando comemos, hay una parte de nosotras que se siente satisfecha, ¿verdad? Entonces, él es quien nos hace sentirnos satisfechas. Si nosotras no leemos la palabra, no nos comunicamos con Él en el día, entonces por eso estamos inquietas, por eso sentimos que algo no nos falta. Él es la vida verdadera. Él es la vida verdadera y necesitamos tener este alimento de parte de Él o que nos alimentemos de Él, ¿verdad? De la palabra. También Él es luz en la oscuridad. Su presencia guía nuestro caminar en medio de la confusión o las pruebas. Y esto es algo que tenemos que tener bien presente, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotras pasamos por situaciones difíciles y a quién vamos a recurrir, a dónde vamos a correr, a quién vamos a pedirle ayuda, pues a Él. Él es esa luz en la oscuridad, Él es quien nos va a guiar, Él es quien nos va a llevar. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a aplicar estas cosas a nuestra vida diaria? Bueno, pues cuando nos sintamos cansadas, bueno, recuerda que la palabra viviente no es solamente teoría, ¿verdad? No solamente son letras, no es algo que nada más leemos acá, sino es Jesús mismo queriendo guiar nuestro corazón y nuestro hogar. Él es esta palabra viviente. Él no es solamente algo que leemos, algo que vamos aprendiendo, sino que es algo real. ¿Ok? ¿Cómo sabemos o vemos esto? Cuando nos sentimos cansadas, tenemos que recordar que Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. Recordar la promesa que Jesús nos dejó en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. En Él es donde vamos a encontrar este cansancio a lo que nos agobia, a lo que nos preocupa. Entonces, ¿cómo aplicamos la palabra viviente a nuestra vida? Recurrir a Él cuando estamos cansados. Recordar que Él es el que nos da vida. Recordar que Él es el que nos da vida. En lugar de reaccionar con enojo o frustración, podemos hacer una pausa breve, orar y pedirle fuerzas nuevas. Eso es Eso es algo muy práctico que podamos hacer, ¿verdad? Detenernos
en medio de la situación que estamos pasando, en lugar de estarle dando vueltas en la cabeza y estar dándole, ay, es que esto y cómo lo voy a solucionar, detente, ponle un alto a tus pensamientos, ponle un alto a esa situación y ponte a orar. Y en ese momento búscalo, búscalo y que Él te dé, que renueve esas fuerzas que tú necesitas, porque muchas veces se trata solamente de tener esas fuerzas para seguir avanzando, ¿verdad? Al no saber qué decisión tomar, recordemos que Él es la luz, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? En la confusión, en lo que no sabemos qué hacer, Él es el que alumbra nuestro camino. Él es el que nos dirige por dónde. Y a veces estamos batallando y como les digo, yo creo que el peor enemigo que tenemos es nuestra mente, porque ahí están los pensamientos dando vueltas, están nuestros pensamientos atacándonos, frustrándonos y todo. Entonces, ponle un alto, dice, a ver, mente, alto, deja de estar trabajando sin entender que quien te ayuda, quien te guía, quien te da luz en tu camino es el Señor, ¿verdad? Eh, em, no lo puse acá, pero algo que es bien importante y que, este, que creo que tenemos que tomar en cuenta muchísimo como mamás es cuando corregimos a nuestros hijos. Cuando corregimos a nuestros hijos necesitamos aplicar Efesios 4:15, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cuando corrijamos, tenemos que hacerlo en amor y así crecemos todos. Yo crezco porque no me desespero, no me exaspero, no trato mal a mi hijo, no lo maltrato y él crece porque está siendo disciplinado en amor, en amor, cuando corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? Corrigiendo con amor y no solo con enojo. Por ejemplo, en vez de gritar, aplicar con calma lo que está mal y acompañarlo con un versículo sencillo, ¿verdad? Siempre la palabra, eso lo vimos la semana pasada, la palabra, para eso tenemos la palabra, para eso, para eso la tenemos, no solamente es para que la leamos y adquiramos conocimiento, sino para ponerla en práctica. ¿Y cómo la voy a poner en práctica? Ah, esto se aplica a esta situación, ¿verdad? Así es como lo hacemos. ¿Cómo aplicamos esta palabra viviente en la comunicación con la familia? Tampoco lo puse aquí, discúlpenme. Pero usar palabras de vida y no de crítica. Palabras de vida y no de crítica. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En lugar de decir eh, eh, algo que yo les he compartido en algunas ocasiones es que para mí es muy fuerte decir, ay, qué necio eres. Eso, aparte de que es una palabra que dice la Biblia, que no le digas necio a tu hermano y pues mucho menos a tu hijo, ¿verdad? Este, esa palabra es como que estás declarando algo sobre él constantemente. Ay, es que qué necio. Es que ya te dije, eres bien necio. No, o sea, no hables ese tipo de palabras sobre tus hijos, sobre tu esposo, no sé, sobre alguien que amas, sobre nadie, sobre nadie usemos palabras negativas, usemos más bien palabras de bendición, decir, estoy orgullosa de ti, hijo. Gracias por ayudarme, en lugar de usar palabras duras. A mí me gusta siempre
cuando le pido algo a mis hijos que me apoyen, que me ayuden, algo que necesito aquí en la casa o lo que sea, siempre, siempre me echo el propósito de darles las gracias. Gracias, hijo. Gracias por esto. Gracias porque sin ti no hubiera podido hacerlo. Gracias porque me ayudaste a ahorrar tiempo. Gracias, pero siempre, o sea, no eh, hay cosas que sí son sus obligaciones, cosas que los hijos tienen obligaciones a hacer, pero dale una palabra amable. Ay, qué bien lo hiciste, qué bien tendiste hoy tu cama. Ay, gracias por tender tu cama. Ay, gracias por recoger los platos de la mesa. Ay, gracias por lavar tus vasos. Gracias. ¿Sale? Siempre. Eso es como vamos a aplicar. Soy muy repetitiva porque estamos en esto, estamos aprendiendo cómo lo vamos a aplicar, ¿verdad? En momentos de preocupación tenemos que aplicar Filipenses 4 del 6 al 7 que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, con acción de gracias. Señor, pongo esto en tus manos. eh, 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 Necesito tu paz, necesito traer pausa a mis pensamientos, ¿verdad? Ahí están mis luchas, ahí. em, Dice, y la paz de Dios que sobrepasa este mismo versículo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Llevando nuestras cargas en oración y confiando en la paz de Dios en lugar de quedarnos atrapadas en la ansiedad. Porque de verdad le damos más tiempo a eso, a lo que estamos pensando, le damos más, eh, más cabida a nuestros pensamientos que decir, a ver, alto, tengo que detenerme y me voy a poner a orar. No tienes que ir y esconderte en tu cama, en tu recámara. No, mientras estás cocinando, mientras estás lavando trastes, mientras estás tendiendo la cama, si hay algo que te preocupa, en lugar de estarle dando vueltas a tu pensamiento de cómo le voy a hacer y otra vez y hoy no sé qué voy a hacer. Señor, te entrego este día, pongo en tus manos este día, eh, eh, pongo delante de ti mis cargas, mis preocupaciones. Yo sé que tú eres proveedor, tu palabra dice, y así, aplicando siempre la palabra. Y lo último aquí que está en nuestra diapositiva, al sentirnos solas, recordarnos que Él habita con nosotras. Él habita. Él no es un Dios lejano que está allá en el cielo, lejos, que está en la congregación o en la iglesia donde vamos. Él está con nosotros. Él dijo que no nos iba a dejar sola. No te sientas sola, no estás sola, no estamos solas. ¿Ok? Mucho ánimo, mucho ánimo. Eh, Ahí ¿dónde estoy? Ok. Eh, Tener a la palabra viviente en el centro de nuestra casa es lo que nos dará estabilidad, fe y esperanza a nuestra familia. Eso es lo que nos... ¿Quieres estabilidad en tu casa? Ahí está la palabra viviente. ¿Quieres, quieres que haya fe, que crean? Ahí está la palabra viviente. ¿Quieres que haya esperanza en tu familia? Ahí está la palabra viviente. Déjenme darles unos tips y recomendaciones que, perdón, puse la presentación equivocada. Ayer eh, la complementé, pero me equivoqué y puse la que no era. Les voy a dar unos tips y recomendaciones. Eh, ¿Qué podemos hacer para aplicar esto, para aplicar la palabra viviente a nuestro diario vivir, a nuestra vida, a nuestra
convivencia diaria en la familia. Ten el versículo de la semana y repítela en voz alta las veces que lo necesites. Toma un versículo, ya no te digo uno diario, uno a la semana, vaya. La semana pasada hablamos de esto y no, yo no les puedo dar otro tip diferente porque ahorita estamos hablando de la palabra. Cuando vayamos a otro tema son otros tips o otros consejos o otras tareas diferentes. Ten un versículo a la semana y no solamente lo tengas ahí. Recuerda que tenemos que hablarlo, que tenemos que declararlo. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, sí necesitamos leerla. Obviamente que hay lugares donde no vas a poder leer en voz alta, pero cuando puedes leer, haz tu lectura bíblica en voz alta, porque estás escuchando y entonces la fe se activa. Entonces, ten un versículo de la semana, ya no te digo uno diario, a la semana, y repítelo en voz alta cuando lo necesites. Número 2, coloca una nota bíblica en un lugar visible. Ya lo habíamos dicho también la semana pasada. En un lugar de tu casa, en el refrigerador, en el espejo, en la puerta antes de salir, en todas partes donde sea visible, que tú puedas voltear y decir, ay, ay, aquí está. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú eres, Señor, quien me guía, quien me da luz, quien, ¿sale? Salmo 119, 105. Para las que no sabían cuál es ese versículo. Eh, y número 3, haz una pausa de 1 minuto. 1 minuto. No te pido más que 1 minuto durante el día para leer tu versículo y aplicarlo a la situación que estés viviendo. A ver cómo se aplica este versículo de la semana a esto que estoy viviendo. ¿Qué vamos a hacer para hacer un poquito más prácticas en todo esto? Anótalo, anótalo. Esta semana pone en práctica al menos uno de los ejemplos anteriores, las 3 recomendaciones o tips que te di, y anota una situación en la que tuviste, una situación que se presentó, ya sea de cansancio, de corregir a los hijos, de preocupación, de comunicación, y escribe el versículo que aplicaste en esa situación y reflexiona. Entonces son 3 cosas. Anota la situación, escribe el versículo que vas a aplicar y reflexiona. ¿Qué cambió en ti? ¿Qué cambió en mí y en mi familia cuando lo hice? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Sale? Y pues bueno, vamos a orar sobre esto, vamos a, a pedirle guianza al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres la palabra viviente. No solo es la Biblia, la palabra escrita que leemos, sino tú eres esa palabra viviente que aparte mora en nosotras, vive en medio de nosotras, vive con nosotras. Te pido que seas nuestra guía, que seas luz que alumbra nuestro camino. Ayúdanos, Señor, ayúdame a verte en cada página de la Biblia, en cada versículo que leo, en cada capítulo que leo. Ayúdame a verte a ti, pero sobre todo, Señor, pueda reflejar, que yo pueda reflejar lo que tú me estás
enseñando y lo que tú me estás hablando. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.